que piensan que uno se la pasa viajando y vagueando. No todo es viajar y vaguear. Hay que trabajar para poder viajar. Pero siempre con mucha profesionalidad para todos nuestros clientes de Magna Producción. Cuando uno trabaja en un espacio tan lindo, es más creativo, trabaja mejor, está más feliz, trabaja mejor. Esto para que lo sepan todos los jefes del mundo y lo apliquen con sus empleados. Bueno, estamos arrancando el primer día en Santorini, caminando desde Kevland, el hotel donde estoy parando, gracias a mi amigo Santi. Vamos a ir a Fira. La liñita blanca por donde se puede caminar, siempre hay que tener mucho cuidado. Λευκά σπίτια στο γαλάζιο του Αιγαίου, σκαρφαλωμένα στο βράχο του ηφαιστείου. Η Φύρα γελάει το πρωί με το φως, ο κόσμος κοιτάζει και μένει εκθαμβός. Vamos a ver si Santorini realmente vale la pena comparado con las otras 1.000 millones de islas. Santorini μου διαμάτι των κυκλάδων, με τα σοκάκια σου γεμάτα τραγούδια. Το μπλε και το λευκό σε κάθε γωνιά, μας κλέβει στην καρδιά για πάντα ξανά. Bueno, los tours salen desde este puerto. Hay que hacer una bajadita bastante interesante. Se puede hacer con un teleférico, esto que vemos ahí. Σκάλια που ανεβαίνουν ψηλά στον ουρανό, κρασί ασύρτικο γλυκό και λαμπερό. Todo lo que vemos acá es caca de burro. Σε σηκώνει κι η ομορφιά σου. Es todo acantilado como lo vemos. Y es del otro lado donde tenemos las playas. Santorini μου διαμάντι των κυκλάδων, με τα σοκάκια σου γεμάτα τραγούδια. Indudablemente vamos a hablar de historia en este video también, como siempre. Ya sabemos que acá la historia pasa más que segundo plano, un tercero, un cuarto. Fira no era la antigua capital de la isla, sino Tira, que está justo en el otro lado. Y este volcán que tenemos muy cerquita fue protagonista de una de las destrucciones que tuvo la isla de Creta. Cuando hablamos de la civilización minoica, estamos hablando previo a la civilización griega. Así que estamos en estas islas que fueron habitadas antes, o por lo menos que tenemos información sobre esta civilización previa a los griegos. Toda la historia que hay en las islas Cícladas. Y por supuesto, más que nada en Creta y en estas que están bien cercanas a Creta. Lo primero que estamos haciendo en este recorrido de Fira es el recorrido que hay por el acantilado, que sería como decir, vamos a la costanera en este caso. Pero como es todo acantilado, así es el recorrido que nos vamos a encontrar. Súper bonito, verdaderamente es muy turístico, muchísima gente caminando por acá y disfrutando de las vistas, foto en cada rincón de este lugar. Cuando pensamos en Santorini, casitas blancas, bellas vistas del acantilado, pero hay una historia que casi nadie te cuenta y junto a los historiadores antiguos vamos a revelarla a lo largo de este video. Diodoro Sículo nos habló de cómo los reyes de Creta repartieron las islas del Egeo entre sus capitanes y nombra Paros, Delos, pero no nombra esta isla. Y es que la gran ciudad minoica que hoy está en Akrotiri llevaba más de 1000 años sepultada bajo las cenizas del volcán en su tiempo. El mayor secreto del Egeo estaba escondido a plena vista. Preguntan cómo es el McDonald's de Santorini. Acá está. Vamos en busca de unos buenos gyros baratos. Recomendación del amigo Santi. Tienen que estar por acá. Pero antes, monumento al Donkey con una gorrita muy cool. Así que bueno, la opción más económica la tenés acá. El giro está $3.90. Nick de Grill.
Barbecue Corner, Tommy Tip. Gracias Santi por el tip, te lo robo. Es un lugar que hacen lo que dice acá, Fish Spa, un tratamiento natural de la piel con peces garra rufa. Y ahí tenemos los pececitos haciendo su trabajo. Esperemos que estén cobrando un buen salario digno. Plinio el Viejo describe cómo el mar hervía y nacían nuevas islas en la caldera de Santorini. Los romanos ya sabían que aquí el suelo estaba vivo, que el volcán podía cambiar el mapa del Egeo en cuestión de días. Pero por la arqueología sabemos que hubo una gran erupción que casi destruye el mundo minoico en 1600 a.C., cosa que los romanos parece que habían olvidado. Από τη θύρα των αρχαίων καιρών μέχρι το βάθος των χαμένων αιώνων το ακροτήρι ξυπνάει απ' τη στάχτη μια ιστορία που ο χρόνος δεν έχασε. Ηφαίστειο που γέννησε τη φωτιά στα σπλάχνα σου κρύβεις μια παλιά καρδιά από τους μηνύτες μέχρι το σήμερα το όνομά σου ζει στα κύματα. Con Heródoto entramos en la etapa griega. Nos cuenta cómo hacia el siglo IX a.C. el espartano Tera llega a esta isla entonces llamada Caliste y funda la ciudad que le dará el nombre también a la isla. Pero antes de Tera ya había aquí una comunidad fenicia. Heródoto explica que cuando Cadmo vino desde Fenicia dejó en la isla a su pariente Memblearo y a otros fenicios que vivieron en Caliste durante 8 generaciones antes de la llegada de los dorios. Por eso, tanto en Heródoto como en Pausanias y Estrabón, el nombre verdadero de la isla no es Santorini sino Cira, y ese sigue siendo el nombre oficial en griego hasta hoy, aunque en el mundo turístico todos la conozcan como Santorini. Por Tucídides sabemos que Tera estuvo del lado de Esparta en la guerra del Peloponeso, claramente por su pasado lacedemonio. Y lo más increíble, lo cuentan Justino y Plutarco, que nos narran una erupción en el año 197 a.C. como una interpretación de una señal del final de una era, ya que poco después el reino de Macedonia caía ante Roma en Cinocéfalas y en Pydna en el 168 a.C. terminaba su historia. Santi, ¿dónde estamos? Estamos acá en Amudi Bay. Acá están algunos de los restaurantes más famosos de Santorini. Casi todo, la mayoría comida de mar. Y para cenar en uno de estos, el consumo mínimo es de 60 euros. Y para hacer reservas, a veces hay que esperar hasta 2 o 3 meses para tener un lugar. Y el mínimo es eso, te piden un consumo de 60 euros, más o menos, por persona. Oh, tremendo, Santi. Explota todo el año. Bueno, sí, es que en el verano. Lleno, ¿Y qué hay allá? Catamarán de fiesta. Están bailando. La pasan bien acá. Acá se la pasa bien. Así que hay un castillo veneciano más y se ve toda la gente que está esperando el atardecer en el castillo y en todos estos balcones de Ia, justo arriba de todo esto.
El cronista Teófanes el Confesor cuenta que en el año 726 el mar entre Cira y Teracia empezó a hervir durante días, lanzando enormes bloques de piedra pómez que flotaron hasta Asia Menor y Macedonia. El emperador León III vio en este desastre una señal de la ira divina y lo convirtió en excusa para iniciar la iconoclasia, la guerra contra las imágenes sagradas. Durante más de 100 años el Imperio Bizantino se desgarró entre quienes querían destruir los íconos y quienes los defendían. Bordeando toda la montañita nos encontramos con una playita para que se puedan meter ahí, tirarse y nadar. Hasta que en 843 la emperatriz Teodora restauró definitivamente su veneración. Cuenta Santi que acá atrás, como en todos lados, hay una iglesia, justo ahí donde se ve la bandera. Y acá la tenemos, cómo se ve la iglesia. Espectacular. Con el tiempo, la antigua ciudad espartana de la cima de Mesa-Buno se fue apagando y la vida se desplazó hacia estas laderas que hoy ves en Fira e Mirovigli. Tras la Cuarta Cruzada, la isla de Cira pasó al dominio latino y fue integrada al ducado del archipiélago o Naxos. En el siglo XIII, los venecianos establecieron aquí su poder y levantaron castillos como Escaros en Mirovigli y el de Ia para vigilar la caldera y protegerse de los piratas. Durante este periodo, un noble veneciano, Giacomo Barozzi, rebautizó la isla como Santa Irene en honor a una iglesia dedicada a la santa. Con el uso de los marinos venecianos, ese nombre se fue deformando hasta convertirse en Santorini, mientras los historiadores griegos seguían llamando a la isla por su nombre clásico, Cira. Con el Santi, vamos Santi querido. Estamos. Venía. Qué lindo. La parte icónica de Santorini. Lo mejor. Hasta ahora, todo lo que puedo decir. Ο ήλιος πέφτει σιγά στη μία, μια μαγική βουβή ιστορία. Ο ουρανός παίρνει χρώμα χρυσό πάνω απ' το απέραντο γαλάζιο νερό. Κοίτα το φως που σβήνει στο Αιγαίο, αυτό το θαύμα το τόσο ωραίο. Ο κόσμος χειροκροτάει τη στιγμή. Santorini, tu κόσμου υπνοή. Uno de los ataques corsarios más efectivos fue el del Icario, un latino al servicio del emperador Miguel VIII Paleólogo que llegó incluso a devolver Santorini temporalmente al control bizantino. Pero el peor pirata para Santorini fue sin dudas Barbarroja, que en el siglo XVI logró conquistar la isla y someterla al Imperio Otomano. Paradójicamente, en época otomana, sin apenas presencia turca directa, los marineros de Santorini convirtieron estos acantilados en una potencia comercial del Egeo. Las casitas elegantes que hoy fotografiamos en Ia y Fira son, en realidad, las antiguas casas de capitanes que navegaban hasta Constantinopla, Alejandría o Marsella. Así que mientras miras la puesta de sol sobre la caldera, recordá que bajo tus pies no hay solo roca volcánica y hoteles. Hay capas de historia que van desde el mundo minoico, fenicio y griego, Roma y Bizancio, hasta la iconoclasia y las flotas mercantes de la Edad Moderna. ¿Conocías todo esto de Santorini? Te leo en los comentarios. Ο κόσμος χειροκροτάει τη στιγμή. Santorini, του κόσμου υπνοή.